Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 25 de Gym Rats. En este episodio vamos a continuar con lo que dejamos en el anterior episodio, que espero les haya gustado mucho. La verdad, estuvo bastante bueno. Estamos grabando esto justo un día antes de que se suba el otro episodio, entonces realmente no sabemos qué tal les vaya a parecer, pero confiamos en que va a ser bastante de su agrado. Pero pues bueno, como siempre, como cada semana, tenemos de este lado a dos señores. Por un lado tenemos al buen Fer Equiwa. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien. Vamos a contestar unas preguntas que quedaron pendientes del episodio pasado y pues a ver qué tal. Perfecto. Y del otro lado, el buen Dani Álvarez. Dani, ¿cómo andas? Aquí andamos puestos. Un chingo de calor, pero aquí ya tenemos un confesado team. Team calor, iba a decir distinto, pero Sin calor. Sí. sí, pues se entiende la idea. Creo que ahí sí discrepamos. Podemos estar de acuerdo en muchas cosas, pero ahí sí discrepamos. Totalmente. Sí, la evidencia científica no ha brindado alguna información al respecto, así que no podemos debatir. No, de hecho, sí hay evidencia que dice el calor es inferior y todas las personas que prefieren el calor es porque Voy a empezar a citar autores el Dani ahorita en chinga, no mames. no saben lo que tienen. Y sí, pero pues bueno, carnales, vamos a darle a este episodio a la continuidad de las preguntas y respuestas. Y bueno, vamos a arrancar con una pregunta. Digo, ya aquí muy probablemente salgan más temas aparte de las preguntas que vayamos a tocar. Bueno, esta fue la que igual lanzamos ahí en Instagram y se quedó guardada. Nos pregunta el buen Axel-MG10. ¿Recomiendan una descarga antes de un nuevo mesociclo? Saludos y gran podcast. Pues saludos, mi buen Axel. Muchísimas gracias. Igual vi por ahí que mandaste preguntas también a Dani, entonces sabemos que estás ahí continuamente con el podcast. Muchísimas gracias. Y respecto a la pregunta, ¿consideramos a la descarga como algo que tiene que planearse, tiene que verse, algo, se me fue la palabra, prospectivo o algo reactivo? Considero que se puede ver de dos partes. Se tiene que tener en cuenta tanto cuánto llevas de entrenamiento, digamos, cómo está organizado tu entrenamiento, en qué fase del entrenamiento estás. No sé ustedes, igual ahorita Dani fuera a ver que me comenten. Yo considero... Ajá, sí, dime. Yo le diría a Axel que también depende de cuál es su objetivo con el siguiente mesociclo. O sea, es como que de ahí se puede dar una idea de qué es lo que sigue y qué es lo que viene haciendo que le da la pauta de decidir o no hacer una descarga. Como ya lo mencionamos en episodios pasados, ni es obligatorio antes de un mesociclo, pero puede ser interesante si vas a cambiar alguno que otro ejercicio y quieres empezar con un RIR más moderado, sin tanta fatiga acumulada, y si esa fatiga ya se presentó y ya se manifestó con descensos en la carga, en el rendimiento, mala gestión en general, y ahí podría ser una herramienta previa a un mesociclo. Estaba viendo que se me ve un cuellote ahí, güey. Pero recio. Pequeña pausa. Tu audio está como, haz de cuenta como que suena aire, güey. Okay. Habla, suena un poquitillo. Como un poquitín robotizado. Es como aire, ¿no? Yo lo escucho así como... ¿Ah, sí? ¿O soy yo? Se ve un ventilador en el micro. A ver ahí. A ver, habla. Sí. Bueno. Una leve. Poquito. Levecito. Pero sí. Bueno, me cambio de internet, pero ustedes sigan hablando. Claro. Dale. Dani, ¿complementas algo? ¿Me puedes reiterar la pregunta original? Para... Nos menciona el buen Axel que si se recomienda una descarga antes de un nuevo mesociclo. Ya, perfecto. Axel, saludos hermano, por ahí hemos conversado una que otra vez.
y pronto nos veremos acá en Morelia por una certificación que va a dar y me comentó que va a venir, entonces va a ser un gran gusto. Eh, una descarga, hay que empezar por ahí. Una descarga, ¿para qué harías una descarga? Para reducir la fatiga que se ha acumulado de forma sistemática a lo largo de las semanas de acumulación. ¿Cómo lo lograrías? Reduciendo de forma significativa la carga de entrenamiento. Y la variable quizás más importante a reducir pudiera ser el volumen, el trabajo que está realizando, la cantidad de trabajo. ¿Qué más pudiera lograr esto aparte de una descarga? Pues la semana uno de un nuevo mesociclo. Si nos ponemos a pensar, la semana uno de un nuevo mesociclo es ligerita. No comienzas a tope, empiezas como que poco a poco. Entonces, quizás puede ser que no necesites una descarga como tal, porque para algunas personas es una experiencia que les resta adherencia a su entrenamiento y les corta un poquito el impulso. Pensar, ay, cabrón, una semana entera en donde como que voy a ir y como que va a estar muy aburrido, eso puede restar un poquito de adherencia al entrenamiento y quizás en el aspecto psicológico sí pudiera afectar un poco. Entonces quizás otra alternativa sería terminar tu mesociclo, comenzar uno nuevo, pero aprovechar que como comienzas con una menor carga de entrenamiento, pues eso cumpliría de alguna manera la función de una descarga. Entonces, no hay una sola forma de hacer las cosas, sinceramente, porque también puedes pensar en descargas para un solo grupo muscular, para un movimiento, en sesiones ligeras. Se puede acomodar de muchísimas maneras, pero siempre y cuando tú cumplas con el objetivo de disminuir la fatiga, independientemente de cómo lo logres, pienso que ya estás encaminado. Ok, ok. ¿Alguna otra preguntita ahí que tenga? Dani Fer. Vamos viendo, a ver. Ujú. Y ya esto está, pues a ver qué pasa con esta. Ujú. ¿Es óptimo el ser keto o vegano para el deporte? De Nutifis. Por cierto, él fue mi primera generación en la licenciatura en nutrición. Alan fue mi alumno. Y hace poquito me contactó. Así que un gustazo, Alan, volver a encontrarnos por acá. Y es una pregunta difícil. No sé si alguien de ustedes quiera comenzar. Si ser, por ejemplo, en el caso de un culturista, ¿creen que ser vegano pudiera ser óptimo? Mm, yo considero que aquí deberíamos como que matizar mucho en cuanto a exactamente eso, ¿no? A ser óptimo. O sea, por el hecho de decir, se puede, puedo hacerlo, pueden llegar ciertos resultados o encaminarme en cierto camino, en este caso, por ejemplo, del físico-culturismo, que lo que buscamos es aumentar masa muscular. Pues creo que hoy subiste historias de eso, ¿no? Respecto a Dani, creo que sí. De la dieta keto respecto a qué tanto podría manifestarse a la hora de la hipertrofia. Que se puede, ok, pero que sea el óptimo, creo que ahí es como que donde realmente debemos tener en cuenta. Y yo considero que aquí hay algo muy importante realmente, el hecho de que si tú quieres ser un fisicoculturista, o bueno, no, mejor, si tú quieres ganar masa muscular, ¿por qué al mismo tiempo quisieras seguir una dieta keto? ¿Bajo qué régimen? O sea, realmente, ¿por qué quieres mantener ese régimen o ese tipo de dieta, por decirlo así? Y yo creo que en base de ahí se podría encaminar, que sea óptimo. Considero que ahí, híjole, no sé, igual Dani y Fer podían complementarlo un poquito mejor. Mira, yo creo que todo depende del objetivo y de la razón del por qué quieres ser o keto o vegano. Si viene por alguna moda, creo que para nada sería algo interesante hacerlo, porque una, ni estás cumpliendo con el objetivo que la gente vegana de verdad, la que sí es vegana de verdad, tiene, que es más, no es tanto por la composición corporal, sino aspectos más sociales, psicosociales y demás. Entonces, si tu decisión es como que ahorita no soy ninguno de estos y quiero dar ese paso para maximizar algo más allá de la hipertrofia o el crecimiento muscular, no sería lo más óptimo, pero tampoco creo que sería una limitante tan grande. O sea, hay culturistas veganos y hay culturistas que siguen dietas keto y siempre y cuando las variables estén ahí, un buen aporte por tan siquiera tener el completo aminograma, si se puede tener en la mayoría de los alimentos provenientes de verduras, leguminosas y demás, no creo que sea una limitante tan grande. Tampoco aspirar a que
vas a ser Ronnie Coleman ni nada, o sea, tampoco desde qué lado estás viendo que sería óptimo o no. Es que, bro, Ronnie Coleman nunca utilizó tu mugroso RIR. Por el lado keto, hay varios estudios al respecto. Hay varios del profesor Vargas Molina y por ahí hay otro de un grupo de investigadores, si no mal recuerdo, italianos, de si es posible maximizar la hipertrofia siguiendo una dieta cetogénica. En los estudios de Vargas Molina, uno en mujeres desentrenadas y otro en sujetos entrenados, tuvieron resultados muy similares. Se observó que las personas que seguían una dieta keto, a pesar de estar en un superávit energético, perdían grasa, pero ganaban menos músculo que las personas que seguían una dieta, llamémosle estándar, con suficientes carbohidratos. Ah, cabrón, ¿cómo vas a perder grasa si se supone que para maximizar la hipertrofia deberías, o estas personas estaban, en un superávit energético? Para no hacerles el cuento largo, lo que podemos concluir es que quizás estas personas no estaban en un superávit energético, porque si te pones a pensar en la dieta keto, ¿qué es? ¿Qué comes? ¿Cómo es tu día a día? Quizás al inicio sea una luna de miel, ¿no? Como que desayunas huevos con tocino y aguacate, y ya, pues qué rico, ¿no? Pero oye, ya después de unas cuantas semanas de puras carnes, muy pocas verduras y grasas, como que te empiezas a enfadar y es un poco más difícil consumir suficientes kilocalorías que te coloquen en un superávit. Eso es lo que podemos concluir, que no es que haya alguna magia metabólica y que con las dietas keto pierdas grasa a pesar de comer más calorías, ¿no? Lo que sí podemos concluir es que es más difícil lograr un superávit energético con una dieta keto, y lo que podemos también extrapolar de investigación que tiene más que ver por el lado de resistencia, pero que pues sí nos ayuda un poquito a entender que quizás nuestro rendimiento sí va a disminuir si siguiéramos una dieta keto. O sea que en el papel es totalmente posible, pero lo que tenemos de estudios al respecto, pues no son muy alentadores y parece ser que no es la mejor de las alternativas seguir una dieta keto cuando quieres maximizar la hipertrofia. Si tú eres una persona que logra estar en un superávit, tu rendimiento no sufre y ganas músculo así, pues vaya adelante. Si te está funcionando, pues quiénes somos para decirte no lo hagas. Pero quizás para la mayoría de las personas no es algo muy eficiente. Por el lado de lo vegano, es donde nos podemos meter en rollos que van más allá de nutrición y cuestiones relacionadas a la misma, porque involucramos ética, involucramos creencias, involucramos ideologías, bla, 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 pero estrictamente hablando de nutrición, no debería haber ningún problema en seguir una dieta vegana. En donde sí se vuelve un poco más difícil es en consumir suficiente proteína, sobre todo de alto valor biológico, en donde antes se decía que quizás necesitabas más proteína cuando estuvieras con una dieta de estas características que una dieta omnívora, pero a la fecha probablemente 1.6 a 2.2 gramos por kilogramo igual aplica en personas que siguen una dieta, pues vaya, vegetariana o incluso vegana. Ahí sí la veo un poco más factible, porque aparte sería más fácil. Si tú observas las fuentes proteicas de origen vegetal, por ejemplo, que frijoles, lentejas, habas, edamames, por ahí en Navidad, también contienen carbohidratos. Y en este contexto, pues nos ayuda mucho que tengan carbohidratos, que sean más calorías, porque eso es lo que buscamos. Pero ya en el contexto de una definición extrema, en donde pues, casi comemos proteínas y verduras, es muy difícil aislar ese nutriente solo con alimentos, sin suplementos, en una dieta vegana. Esa la veo más factible, la vegana. La keto, por lo que sabemos, no va a ser la mejor de las opciones, pero yo me cuestionaría antes de irme por una u otra, cuál es la que genera más adherencia. Perfecto. Fer, una preguntita que tengas por ahí. Ok, de las que mandé la vez pasada. Eh, Dicen cómo se deben progresar las series para ajustar volumen durante un mesociclo, de Go-Nutrix, que es básicamente lo que ya estábamos hablando en episodios anteriores de las recomendaciones actuales que menciona Eric Hem, si no mal recuerdo, de cómo progresar un mesociclo o cuándo es viable aumentar las series. Y pues en ese episodio me parece que llegamos a la conclusión que
no conclusión, pero sí desde un panorama más flexible a la hora de aumentar series, es primero voltear a ver el rendimiento en el volumen que estamos haciendo actualmente, ir viendo si vamos progresando en kilos o repeticiones. Y cuando estas dos variables se estén viendo limitadas, voltear a ver el por qué se están viendo limitadas, y si no está afectando alguna otra cosa, podemos pensar en un aumento de las series directas de ese grupo muscular o de un ejercicio en particular, más no hacerlo como algo pautado de semana 1, 5, 6, 7, 8, 9. No debería de ser así tan exacto, sino algo más ondulante a lo largo de las semanas y en base a respuestas individuales. Al final de cuentas, ver cómo es que tú respondes a cierto número de series. Digo, para eso igual ya digamos, tenemos evidencia respecto a eso, de qué más o menos rango de series, vaya, podrían venirle bien a la gran mayoría de población, que al final de cuentas es eso, ¿no? Es una base. Ahí, ¿me escuchan? Ah, ya regresaste. ¿Ya? ¿En qué me quedé? ¿Qué se me escuchó? Dale otra vez. Ok. Bueno, como mencionaba respecto a lo que decías, Fer, del número de series, e igual eso digo, creo que podemos ahí hablar tantito de eso, respecto a ese tema, era que tener, digamos, una base respecto a con qué series, digamos, de trabajo directo, manejar los grupos musculares. Digo, para esto ya tenemos evidencia que nos dice más o menos un rango en el que, vaya, la gran mayoría de personas les funciona para tener estas adaptaciones. Considero que exprimir, poder lograr, digamos, ese estándar de series, que sepas que esas series te estás recuperando bien, estás progresando bien. O sea, una vez que puedes empezar a conseguir esa base, a partir de ahí ya empezar a progresar en series, ¿no? Que al final de cuentas, digo, no sé, aquí me gustaría igual preguntarles a ustedes, el volumen de entrenamiento, viéndolo como series efectivas de cierto grupo muscular en un rango de tiempo, por lo regular en una semana, eh, qué tan viable es, hasta qué punto podemos lograr el estándar de las series, ¿no? Porque aquí igual podemos llegar a este punto de, ok, estandarizo mi técnica, estandarizo mi serie, pero podemos llegar a una exageración también de la estandarización, porque ha llegado ese punto en el que realmente podemos conseguir una serie tan perfecta. O sea, ¿qué pautas tener en cuenta respecto a, ok, tengo cierto volumen de entrenamiento, ¿qué me quiero concentrar en estandarizar de ese actual volumen de entrenamiento? Y a partir de ahí que ya tengo, digamos, esa gran piedra, poder empezar a construir un poco más de series, igual tener en cuenta que el número de series, no sé ustedes, pero yo lo veo más viable aumentarlo respecto a los objetivos que tengas específicos en esa parte de tu entrenamiento, ¿no? Porque a veces igual puede verse como un aumento de series general, ¿no? Que podría tal vez no ser lo más conveniente si tú quieres tratar de maximizar el crecimiento en tus deltoides, en tus brazos. Tal vez podría ser un poco más interesante mantener un volumen no bajo, digamos lo que estable en el tren inferior, y aumentar tal vez un poco el volumen en estos grupos musculares. Digo, no sé, ahí abre un tema a ver qué se nos puede salir de ahí. El tema en general con el volumen es que es muy variable entre individuos y hay gente que puede responder a más o a menos, principalmente debido a lo que estabas haciendo antes. También factores como, pues vaya, tu recuperación, en lo que involucra el descanso y la nutrición. Posiblemente exista alguna diferencia entre hombres y mujeres y no podemos dar entonces recomendaciones. Ah, tú necesitas 13 series, tal cual. Y sí, la evidencia metaanalítica que mencionas, Ángel, nos habla de 12 a 20, la de NECOBAS, ya sabes. Pero eso es en personas entrenadas. Y eso es un punto de partida. Y lo que comenta Fer es esta sugerencia, porque no es tal cual evidencia, pero sí como
un compendio de todo lo que sabemos a la fecha, de que vale, si eres una persona que no sabes cuánto estabas haciendo de series antes de comenzar un nuevo meso, toma estas guías, las de 12 a 20. Comienza con lo inferior y cuándo deberías incrementar el volumen. Lo que propone Helms es cuando dejas de progresar. ¿Pero qué es dejar de progresar? Ok, imaginemos que empezaste haciendo 3 series en bench press, 100 kilos, 6 reps, 2, 3 en reserva. Vale, muy bien. Siguiente semana pudiste hacer, no sé, 7, 6, 6 reps. Ahí está una rep más, no hace falta más volumen. Siguiente semana, 8, 7, 6. Pues vaya, pues vas que vuelas y así. Pero ponle que de repente te estancaste empezaron a bajar, o bueno, no, te quedaste en 8, 8, 8. Vale. Siguiente semana, 8, 8, 8. ¿Ok? ¿Cómo está tu recuperación? ¿Cómo está tu sueño? ¿Cómo está tu estrés? ¿Cómo puedes entonces de forma artificial seguir incrementando el volumen de la carga, que sería multiplicar series por repeticiones por carga, agregando una serie? Pero eso lo harías siempre que estés asegurando tu recuperación en aquello que sea necesario. Entonces, la propuesta es más bien reactiva, a diferencia de lo que algunos mencionan como proactivo, que sería cada semana estar añadiendo series, que también se puede, pero nos haría un poquito más difícil el trabajo cuando dejamos de progresar porque le estamos moviendo a muchas cosas y el ruido es un poco más. No, y también creo que se puede, y creo que como eh, entrenadores, coaches, muchas veces, por ejemplo, yo muy personalmente lo hago con el primer impacto con un cliente, porque digamos que no lo puedo estar acompañando a lo largo de todas las semanas y saber en realidad, aquí le mantengo, no le mantengo. Muchas veces sí, como que es un programa en general para saber cómo ese cliente se adapta a ese volumen y ir exprimiendo la técnica, que si solo hace 2 series por 4 semanas y no repite esa técnica que se está perfeccionando por más semanas, no creo que le vaya a sacar mucho provecho a ese primer mesociclo. Y es común ya en la práctica, en la vida real, que el cliente te diga, oye, ¿sabes qué? Es como que me aburro, como que son muy poquitas series. Va, pues tampoco voy a descartar la variable de aumentar series solo por el factor psicológico de que no sientes que estás haciendo algo. No pasa nada, ya con el tiempo aprenderás a que quizás 3 series son mejor que, no mejor, pero puedes sacarle más provecho a 3 que a 5, y quien aprendes todavía más tu técnica y después ese volumen a lo largo de los años entrenando, vas viéndolo cómo gestionándolo mejor a tu manera, y claro, si tienes un coach, analizando ya las variables de manera más personal. Podríamos decir, bueno, podría preguntarles que a medida que tienes más en cuenta respecto, por ejemplo, a las técnicas de entrenamiento y lo demás, cada vez es más difícil, digamos, tú consideras más retador tu propio volumen de entrenamiento. O sea, no podríamos llegar como que a ese punto de decir, ok, no es lo mismo las 5 series que hacía antes de cierto ejercicio, y ahora que ya le presto atención a esto, a mantener más el foco en cada serie, en tratar de aguantar más las fases excéntrica y concéntrica bien, o sea, ya no hacer tantas cosas como antes, el rango de movimiento igual tiene mucho que ver. Igual creo que ahí, por ejemplo, el volumen de entrenamiento se puede resignificar a lo largo de cómo vas progresando sobre el mismo. A pesar de que el número pueda ser el mismo, puede que se vuelva retador con el mismo tiempo. Tú mismo lo puedas volver más retador, ¿no? Y es que al final nos ponemos mamados por lo que hemos hecho a lo largo del tiempo con ese volumen de entrenamiento. O sea, sí la calidad, pero la cantidad también es un punto a considerar. Entonces, el volumen de entrenamiento es la principal variable en términos de progresión de crecimiento muscular, y también hay que fijarnos en qué rayos estamos haciendo a lo largo de 5 o 10 años de entrenamiento, porque 2 series pueden ser poquitos en un mesociclo, pero no te vas a quedar sin exprimir un poquito más de series y chocar con eso, con esa acumulación que al final va a ser el reflejo de algunos años consecuentes.
Sí, varios puntos ahí, que sí necesitamos asegurar la calidad de dichas series, haciendo referencia a lo que comentas, Ángel, de que quizás hacer rangos parciales en un ejercicio pues te permita hacer más series, pero ¿y realmente son efectivas? ¿Realmente estás suscitando un estímulo hipertrófico? Probablemente no. Pero esto no quiere decir que no sea válido, haciendo referencia a lo que comenta Fer, incrementar el volumen cuando sea necesario. Porque es un poco complicado, no por incrementar el volumen es sinónimo de hipertrofia. Pudiera ser sinónimo de una mayor capacidad de trabajo y esa mayor capacidad de trabajo posteriormente sí pudiera ayudarnos a suscitar un mayor potencial hipertrófico. Entonces, es un juego de variables, es un juego donde tienes que prestar atención a la recuperación, donde tienes que prestar atención al rendimiento, donde tienes que prestar atención a la sobrecarga progresiva que se ha estado suscitando o no. Y lo puedes ver de esta manera, cuando el volumen de la carga no incrementa, puedes considerar incrementar el volumen de series siempre y cuando tu recuperación esté donde tiene que estar. Si no está donde tiene que estar, entonces, pues bueno, primero ocúpate de eso y ya después te aseguras de meter series solo porque sí. Ni, ni tampoco es la idea ir cada semana echando más series, porque hay una relación entre el volumen y la hipertrofia, claro, pero hay que recordar que es una U invertida y un volumen más elevado, claro, es mejor hasta cierto punto, hasta que ya no nos estamos recuperando de eso y ya nos empezamos a mover al otro lado de esa curvatura en donde ya estamos hablando de un volumen basura. O sea que es difícil dar una respuesta puntual porque depende del contexto del individuo, depende de dónde está situado en su ciclo de entrenamiento, depende de variables que a veces no controlamos del todo, como un par de malas noches de sueño, como algo de estrés, como algo de preocupaciones, que sé cantidad de cosas que sí pueden llegar a tener un efecto. Lo que sí es como que entre más avanzados nos vamos haciendo, sí como que nos da un poquito más de, no, bueno, sí respeto subir series, ¿no? Como se siente un golpe, Sí. un salto muy fuerte, pero tampoco creo que abusamos de ese sentimiento de qué tan avanzado soy. O sea, creo que estamos en el limbo en donde, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? Pero creo que tampoco podemos desperdiciar de esa sensación de acumular volumen y saber que la musculatura que tengo ahorita no fue por el mesociclo de ayer, de antier o del mes pasado, sino es el acúmulo de mesociclos. Al final del día es el acúmulo de volumen de calidad. Si haces 2 series con buena calidad, quizás 4 series de buena calidad podría venirte bien y se verá reflejado en un futuro a lo mejor, pero no lo sabemos. Sí, claro, y al final también tener en cuenta que no es lo mismo aumentar, digamos que el aumento puede ser un poquito más agresivo, entre comillas, a la hora de que tal vez el volumen de entrenamiento está empezando, por ejemplo, un mesociclo y empiezas con un volumen un poquito bajo de entrenamiento, vaya, el aumento puede ser un poquito más brusco, por decirlo así, que tampoco es una cuestión de bastantes series, pero supongo que a medida que va avanzando igual, claramente los avances, el aumento de series va a ser muchísimo más pequeño y como lo dices, Fer, creo que cuando ya estás en ese punto es cuando ya realmente empiezas a sentir que el entrenamiento tal vez está un poco largo, que realmente hacer una serie más de cierto ejercicio dices, ah, madre, o sea, ya empieza a costar y empieza realmente a decir, a exprimir realmente la calidad de cada serie. Yo siento que ahí es donde realmente se ve reflejado. O sea, cuando puedes llevar una serie de verdadera calidad, es donde realmente el volumen empieza a tomar ese significado. Y digo, lo menciono igual ya sabiendo eso justamente que dices, que ya tienes un cúmulo de series previas, ¿no? Que ya traes un trabajo detrás. Entonces ahí es donde creo que muchas veces nos olvidamos de eso y creo que eso se ve, pues creo que ya lo hemos platicado, ¿no? Se ve bien común en todos los gimnasios, en todo este mundo del culturismo que realmente pues muchas veces nada más no se lleva el seguimiento, no se ve realmente qué está pasando antes, que sí, que no. Entonces pues no sé, creo que es una herramienta, como lo hemos mencionado muchas veces, vaya que muy interesante, no obligatoria, tampoco estamos diciendo como que nada más que tiene que ser así y así, no, pero sí que considero que es una herramienta muy interesante y divertida sobre todo. Creo que eso igual es algo que, un plus que le da mucho al entrenamiento, ¿no? Y quizás tenga más sentido hacer ciclos de especialización, que por ahí lo comentabas, Ángel, en donde pudiera ser más interesante seguir pues una perspectiva de darle más énfasis al incremento en el volumen, quizás para 1, 2, 3 grupos musculares por ciclo de entrenamiento conforme a las necesidades del individuo.
en lugar de pensar, le voy a dar a todos mis grupos musculares más. No, ya, oye, nuestras capacidades de recuperación son limitadas, más cuando somos natis. Entonces, quizás la aplicación práctica de hacerlo de esa forma tenga mucho más sentido cuando hablamos de ciclos de especialización, no sé, para bíceps, glúteos, lo que sea. Ok, tiene más sentido porque todo lo demás se quedaría con un volumen un poco más mínimo, más discreto, y eso te permite darle más sustratos de recuperación a aquello que es prioritario. Y también antes de ir al corte, Ujú. saber que hay muchas maneras de aumentar el volumen de entrenamiento hacia un grupo muscular, como lo dice Daniel, en ciclos de especialización, donde no tiene que ir en la misma sesión, donde no tiene que ir o sea, puede ir al inicio si vas a hacer pierna, puedes darle bíceps al inicio, un ejemplo. Si, no sé, se puede acumular volumen gestionando un poco la fatiga y también pues asegurarnos que si va a haber un aumento de volumen considerable, pues tan siquiera asegurarnos que estamos en un superávit energético y no desperdiciar recursos que no tenemos, que van a ir dirigidos hacia donde no va a haber una reparación de eso extra que estamos añadiendo. Listo, pues ya regresamos a la segunda parte de este episodio. Y bueno, veníamos comentando respecto a las series que comentaba el buen Fer, que igual aquí me gustaría igual poner algo sobre la mesa, que era aumentar series dentro de una sesión de entrenamiento y ahora en qué ejercicios, ¿no? Porque al final de cuentas, por ejemplo, meter una serie más de peso muerto, piernas rígidas, que es el que mayor estímulo puede darle a nuestros isquiosurales, a pesar de que sí, los isquiosurales están eh, entrando, están solventando demandas, inevitablemente es un ejercicio que va a acumular volumen de entrenamiento más allá de solo los isquiosurales, que no es lo mismo tal vez meterlo en un leg curl tumbado o sentado. Aquí, por ejemplo, ¿qué cosas podríamos tener en cuenta respecto a de qué ejercicios, en qué series aumentar los ejercicios? Si nos podemos ir bajo la premisa de primero vamos a intentar meter más series en ejercicios que estén más estables, que nos generen un poco más de estabilidad a la ejecución. En qué momentos podemos decir, ok, entonces mejor nos conviene en este momento meter un poco más ejercicios multiarticulares, los sentadillas, pesos muertos, remos. No sé aquí, ¿ustedes qué Mira, piensan respecto a eso? ahí sí le sirve de algo mi poca experiencia que tengo al respecto es cuando voy a aumentar series, ya sea conmigo o con algún cliente, prefiero 1000 veces hacerlo en vez de hacerlo como comúnmente se dice, en ejercicios compuestos, prefiero hacerlo, como dice Ángel, en una flexión de isquio sentado que en un peso muerto stiff o humano. Personalmente, creo yo que le puedo sacar mucho más calidad a esa serie extra si solo flexiono la rodilla que si hago una bisagra de cadera apretando los dorsales, los dientes, el cerebro y tratando de echar la cadera hacia atrás al mismo tiempo. O sea, psicológicamente creo que es una serie de mejor calidad esa extra que voy a añadir. Y si me pongo el ejemplo de pectoral, prefiero 1000 veces más una serie extra en aperturas que en press inclinado. No sé, la sensación de estímulo, esa sensación, prefiero sentirla muy bien en el pectoral que solo bajar y levantar la barra y no sentir que esa serie extra fue buena, pero eso ya es cuestión personal y que lo aplico con muchos clientes así. Dicen que es costo-beneficio. Justo resumiendo lo que comentas, Fer, el costo de hacer una serie adicional de high bar squat, tan solo en tiempo, pues son otros cuantos minutitos en alistarte para la serie, en encomendarte a lo que sea que creas, para que no te pase nada, porque sí, sí da miedo, claro que sí. No, Eh, sí. que estás hablando de varias articulaciones, tú estás hablando de más grupos musculares que van a estar ahí, incluso estabilizadores, estás hablando de más sistemas, de una mayor demanda quizás a nivel del sistema cardiorrespiratorio. Entonces tienes que ver el costo de incrementar una serie aquí o allá y en donde puedes obtener un mejor beneficio por lo que estás pagando. Aunque por otro lado, si estuvieras siguiendo la recomendación de Helms que hemos mencionado varias veces, esa serie
la colocarías en donde no estás progresando, donde estás buscando como que de forma artificial. Pero sí hay que considerar que hoy es la sentadilla, pero ya estoy haciendo 4 sets, y si intentamos una sesión en lugar de meterle más series, qué sé yo, como que analizar toda la perspectiva y ver lo que te pudiera costar y el posible beneficio que puedas tener de cualquier decisión que vayas a tomar. Y al final esa serie no tiene por qué ser incluso una serie pesada como tal. O sea, puedes hacer una, no sé, una cuarta serie de sentadilla, pero a lo mejor bajar un 20% la carga y rondar entre 8 o 12 repeticiones, y el estímulo hipertrófico ahí va a estar. Y también si quieres mejorar en ese patrón, pues hazlo ahí. Si quieres sentir tus cuádriceps arder, pues vete a la extensión de cuádriceps a lo mejor. No sé, creo que sí es analizar varias cosillas dentro de esa simple decisión de aumentar una serie, pero tampoco se quiebren la cabeza diciendo, ay, estos güeyes analizan en el Excel, van a hacer. Eso lo analizamos en la libreta y fierro, le damos al ejercicio. Claro, es una decisión de 5 minutos, o Sí, sea, sí, sí, no es nada totalmente. al otro mundo. O sea, mira, siendo sincero, si me aviento otra serie en sentadillas o me va a alargar mi sesión, no tengo tiempo, ando en chinga, no tengo ganas de prepararme para otra serie de sentadilla, entonces mejor la me toca en la extensión y listo, pum, vamos. Sí, sí, Pero totalmente, es que totalmente. está con madre ser sinceros. Así es la toma de decisiones, pero sí tomamos en consideración todo eso, claro. Sí, 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 o al sea, final, una noche antes sí estudio y sí desperdicio horas de sueño para saber qué hacer al otro día, pero no me quiero la cabeza. Sí, totalmente. exacto, yo lo hago igual, me pongo, oye, veo los apuntes, cuántos kilos del RIR, bla, bla, bla. Creo que voy a intentar hacer una red más. Y ya, si Sí. no sale, no es el fin del mundo, lo vuelvo a intentar, bla, bla, bla. Claro, Mira, empecé con 2 sets en pec deck, creo que puedo añadir uno, no va a haber mayor problema, listo, ya estuvo. totalmente. Pues bueno, ¿alguna otra preguntilla? ¿Más preguntitas por ahí, Danifer? Pero ahí hay una para Fer, me parece. ¿Qué onda, carnal? De Armando Michel, ¿en cuánto salió tu home gym? Ay, güey. Ah, Bueno, tickets, dice. A la madre. pues mira, todo salió afortunadamente de Gymrats, o sea, creo que si no Claro, fuera por... sí, Totalmente. de hecho, el otro No, día mira, si alguien quiere armar su home gym de cero, así como yo le hice que no había ni techo ni nada, tuve que levantar todo, pues es un cuarto con piso y con más los aparatos, pintura, algo Ajá, tan sencillo, sí viene, pues no sé, nunca hice las cuentas exactamente porque pues me daba miedo contar así como tal, pero absoluto, vale completamente la pena cada peso invertido ahí. Una, porque mis papás cuando yo me vaya tienen un pedacito más de casa, y si no me voy, aquí voy a entrenar toda mi vida, así que vale totalmente la pena. A lo mejor, no sé, unos, a lo mucho 100, 120 puede ser. Ya no, con todo y barras, contando discos, o sea, todo sí, sí, sí. desde cero puede ser una prox, pero no sé. ya puede ser lo que ganamos por 10 minutos de podcast, entonces, sinceramente, para nosotros, Una pues no es mención, nada, güey. no es Una nada, mención. o sea, nos va y nos viene. Sí, sí, nos da completamente. Yo digo que si ya tienes tu techo y compras el piso, racks, barras, todo lo necesario para entrenar cómodamente, pues a lo mejor, no sé, unos 70, ¿Por dónde? 70, 60, yo creo, Y yo más o igual creo menos. que de que insiste Fer, supongo que iniciaste con lo más básico, ¿no? Y a partir de ahí, supongo que igual Sí, a como vas entrenando, te vas dando cuenta de, le voy a meter lana en tal vez esta máquina exacto. No, y específicamente. aprendí mucho a qué es lo necesario literalmente para entrenar bien y sin tanto material. O sea, ya como que ya no busco así algo tan perfecto, o sea, con tener lo básico ahí, pues ya le sacas muy buen partido. Perfecto. ¿Alguna otra preguntilla por ahí? Hay una para ti, Ángel. A ver, sin ¿Qué te miedo. pareció el nuevo de Bad Bunny? ¿Ya lo Eh, buscabas? digamos que fue Perdón que exacto. te interrumpa, yo ya casi de puro ver historias, ya casi me lo chuté. Ok, sí, sí, sí. ¿Y qué tal? A tu perspectiva. Muy bueno, ¿verdad? La verdad. Pues mira, lo que sí voy a decir es que la canción que recomendé
Fue buena, la neta. Me gustó. Es un buen álbum, pero pues la verdad, como dices, pensaba de ahorita decir o al final recomendar una, pero creo que todos, inevitablemente, ya aunque no te guste, lo vas a escuchar, como dices, o en historias, o en reels, o en la calle, güey. En el Entonces, gimnasio. en el gimnasio, claro, Bueno, yo sabía totalmente. que lo iba a escuchar, yo dije, ¿qué te puedo decir? Sabías que iba a llegar solo. Sí, Ok. ojalá otras cosas llegaran, ojalá otras cosas que yo quisiera en mi vida llegaran así como llega la música de Bad Bunny a mí sin buscarla, sin pedirla, pero Ujú. así es la vida, ¿no? Perfecto. Hay otra Eh, preguntilla. Esta es buena, A si ver. desean tomarla, es de las que mandaste tú, Fer. ¿Qué opinan de los ARMS? y justo la vi. Los, ay, hijo de su chingada, siempre se me van las siglas, moduladores selectivos de receptores andrógenos. Sí. Bueno, ¿qué opino? Bueno, yo en mi opinión personal es que si vas a usar SARMs, mejor no te metas a este mundillo. O sea, si te vas a meter, hazlo bien y hazlo con compuestos que están estudiados ya en humanos y por décadas, como sería la testosterona en su nombre hermoso y bonito, que conoce sus efectos secundarios, conoce sus efectos a diferentes dosis, desde, si no mal recuerdo, 25, 50, 100 miligramos, hay muchos estudios donde conoces las dosis que se usan en mujeres, en hombres, en TRT. Así que si tu primer impacto con este mundillo van a ser SARMs, no lo hagas, no lo des. Es un salto inútil y con el coste-beneficio muy nulo, muy apenas vas a ver un beneficio. No vas a aparecer Jeff Said al otro día, ni nada por el estilo. Y no están estudiados en humanos actualmente y no hay estudios que los validen como tal, no hay evidencia muy concreta y creo que es una pésima opción empezar por el uso de sustancias con SARMs. Y que actualmente están posicionados en el grupo D del posicionamiento, valga la redundancia, del Instituto Australiano del Deporte, ya saben, este que se encarga de ABCD, de los suplementos en tanto evidencia, bla, bla, bla. Ujú. Y el grupo D significa que o están vetados o hay un gran riesgo de contaminación con sustancias que pueden darte positivo en algún test de dopaje y no se recomienda su uso en atletas. Y es que también, o sea, ¿por qué quisieras o qué esperas de un SARM? O sea, ¿qué esperas de un SARM que no te lo dé la testosterona nada más sola? O Siento que sea, lo que esperas es todo eso de que te puede dar algún esteroide anabólico androgénico sin los efectos adversos. Creo que esa es la gran, ay, no sé, como punto de venta de los ARMS, pero sí, efectivamente, no hay ninguno en el mercado que sea auténtico, no hay a la venta, ninguno que puedas encontrar en una farmacia, simplemente no existe. Todo lo que hay en el mercado pues es un mercado negro, no sabemos realmente qué estés usando, así que Y, para nada pudiéramos recomendarlos. y creo que está bien que pintemos está respecto a la evidencia, respecto a qué se dice respecto de los ARMS. Yo la verdad no estoy muy empapado en el tema, pero sí algo que puedo rescatar es que muy probablemente vamos a ver que, y ya se está viendo, considero que ahora los labs underground que venden esteroides en México, ahora ya venden SARMs. Y lo mismo, como dice Fer, o sea, lo pintan bajo pues sí, bajo ese dilema de lo mismo, pero sin consecuencias. Entonces, si creo que realmente no tenemos evidencia, si realmente es considerado todavía dentro de ese grupo y creemos que vamos a conseguir una sustancia de calidad en un laboratorio, vaya, en México respecto la compra de estas sustancias, vaya, pues como dicen, ¿no? Tal vez no sea la mejor idea gastar pues tu dinero en ese tipo de sustancias y tenerlo en claro, ¿no? Que al final de cuentas no hay nada que nos diga respecto a eso, o sea, creo que eso es principal y como dices, Fer, si te vas a meter, pues venga, entra de lleno, pues total, de ¿no? lleno con la seguridad de para siempre. O sea, sí, es que la narrativa del uso de sustancias puede cambiar un poco. Si te vas a meter es porque es una decisión pensada, consciente y que va a ser para siempre. Si lo piensas hace unos meses, no te metas nunca y no lo hagas. Si te vas a meter es porque quieres terminar el resto de tu vida con alguna terapia de reemplazo y que estás dispuesto a hacerlo
de la manera más pensada y más inteligente posible desde el inicio y hacerlo en una edad en donde ya estás consciente de tus decisiones. Pero comúnmente el que quiere hacer uso de SARMs no sabe ni qué chingados está haciendo con su vida. Perdón. No, totalmente. Un Con patrocinio. eso perdimos muchos patrocinios. Es correcto. Se perdió el laboratorio que estábamos haciendo, pero bueno, no pasa nada. ¿Hay otras preguntillas por ahí? Yo quería estrenar otro Mercedes. Ya el cuarto, Dani, ya, güey, ya. Oye, eso es mi gusto. Ya ni sabes cuál manejar, cabrón. Episodios sacamos uno nuevo. Ya estaba comprando platos calibrados, así mi Fer. Ah, madre. Estoy entrenando puro güey tabique. A ver, aquí yo voy a rescatar una de las que te mandaron, Fer. Dice David Romero, con doble M, doble E, guión bajo, nos menciona algunos consejos para mejorar el femoral. Ah, sí, esa es su pregunta. Pues no hay mucha respuesta más que trabajarlo bien. Más que nada, Son 500 pesos. son 15 pesos y te llega por privado una voice del Dani. Con, Sí, ya No, mando audios. con papers también. Y los adjunta en PDF. Para todo el que le interese, mándenme qué estudio, yo les leo el abstract, les mando una nota de voz. Ok. Pero el screenshot del estudio al inicio, poquito. Sí, porque si no... Sí. Quieren todo, ¿no? En términos sencillos, sí, pues es correcto, entrenándolo bien, lo que significa suficiente volumen, que puede ser de nuevo 12 a 20 series, comenzando 10 a 20 series, comenzando con lo mínimo, asegurar la correcta ejecución de los ejercicios que decidas incluir en tu programa, y en cuanto a ejercicios, puedes buscar simplemente alguno en donde enfatices la flexión de rodilla, como puede ser el curl de isquiosurales sentado o acostado, en donde probablemente sea un poquito superior el acostado, por la evidencia que tenemos en tanto una mayor longitud muscular, y otro en donde se enfatice la extensión de cadera, como pudiera ser un peso muerto humano. Buscar progresar ambos movimientos, en tanto a volumen de la carga, y rogarle a Dios... distintos rangos de reps. Exactamente, establecer tu rango de reps y ir progresando en ese aspecto. Cuando sea prudente, puedes incrementar la carga y volver al rango inferior en cuanto a ese mismo rango de reps. Y ser muy paciente, apoyar el proceso con un superávit energético y rogarle a Dios que tengas una genética que te permita lograr esos resultados que buscas. Perfecto. ¿Alguna preguntita que tengan por ahí? A ver, aquí hay una pregunta interesante que dice, empezó, o ya la leímos, empezó como podcast, pero en algún futuro se ven haciendo algo. Ah, no, sí, ya, esa Dani la Ya leímos que fue al revés, que más bien empezamos chambeando. Sí. Y al final de cuentas coincidió el podcast totalmente. A ver, Muy bien. nos mencionan. Esta es buena. ¿Por qué existe Marco Morán? Luego seguía el nombre, pero no sé, ya no se ve. Dice, ¿por qué existen modelos de progresión como el reducir el RIR semana tras semana si la sobrecarga progresiva es orgánica? A ver, ¿cómo? Repito otra vez. Repito otra vez. Les dije, está buena, esa muy rifada, Marco? Ajá. ¿Por qué existen modelos de progresión? Como por ejemplo reducir el RIR, dejar Ajá. menos reps en reserva cada semana, Ajá. si la sobrecarga progresiva es algo que sucede de forma orgánica. Entonces creo que la pregunta es algo así de que, si esto va a suceder de forma natural, Ajá, sí, de que ¿por qué haces esto? estar haciendo esto de reducir el RIR de forma intencional. Es muy buena pregunta. Yo digo que, a ver, Dani, dale. Iba a decir que es buena pregunta porque sí es orgánico, pero eso no quiere decir que somos una completa papa que no va a tomar decisiones. Me refiero a que así como somos reactivos, tenemos que ser proactivos también cuando sea necesario. Sí, la sobrecarga progresiva es justamente eso y me alegra que se entienda ya así, porque ya lo hemos insistido, pienso, en cada episodio,
que la sobrecarga progresiva es algo orgánico, sucede de forma natural por una sobrecarga previa, entonces ¿por qué rayos me voy a preocupar por estar reduciendo el RIR haciendo más? Porque te tienes que mantener a la par, porque a la par que esto sucede, tienes que buscar un estímulo que vaya siendo suficientemente robusto para suscitar una nueva disrupción de ese nuevo punto de equilibrio que sería una alostasis. Esa se cuenta, ¿cómo puede ser una buena analogía? Como que ir en una carrerita en auto y ver que el otro como que se va yendo un poquito más hacia adelante, pues tú le pisas, estás reaccionando, ¿no? Pero le tienes que pisar, tienes que hacer algo para mantenerte a la par. No sé si me explico, es más o menos como que la idea para comenzar a hilar los puntos. Sí, o sea, sí él hacía mención como que si él la Pero creo que te estás trabando un poquillo. va a dar, pues, ¿para qué le movemos con una progresión? Fervero, ¿me escuchas? A ver, no sé si sigo trabado. Ahí está ya. Un poquillo, ajá. ¿Puedes repetirlo, porfa? No se escuchó nada. No, desde el inicio No, se trabó. Ok, mencionaba que el reel también no es como que nosotros lo forcemos a ir más bajo. O sea, creo que también la propia sobrecarga te va dando la pauta del RIR que vas a usar. O sea, tampoco es como que dices, voy a iniciar con un RIR 2 y voy a acabar con un RIR 0. O sea, qué bueno que fuera así tan teórico, pero ya en la práctica el RIR se va moviendo y solamente es asegurarte que el estímulo está siendo efectivo. No quiere decir que en tu Excel es RIR 2 y respetes el RIR 2. No, pero tan siquiera eso, a no contar nada y decir nada, es mejor a decir, pues tuve la sensación de que me podía hacer 2 más o 3, pero tampoco es algo pautado así como tal. Claro, y creo que igual conectar con esa sensación específica, por ejemplo, el hecho de que tú tengas, y considero que esto igual lo tienen ustedes, ¿no? Que tú tienes esa sensación, en tu sensación del RIR 2, ¿no? O sea, y considero que eso, por ejemplo, es igual, conviene mucho a la hora de conectar eso en la serie, porque entonces tú sabes que esta sensación para ti en ese momento es un RIR 2 o es un RIR 1. Entonces, conectar con sensaciones hace que sí, tal vez no estás siendo extremadamente específico, o sea, de que no estás dejando exactamente dos, pero estás conectando con la sensación que sabes que te está haciendo realmente llevar una serie efectiva, hacer una serie realmente buena. Entonces considero que igual se podría tocar por ese punto, no sé. es una mezcla de ambas. Puedes estar observando el rendimiento serie a serie y si hay justamente esa sobrecarga que has notado una reducción en el RIR, pues ok, entonces pues, le mueves, ¿no? Sí. Pero en algún punto quizás hay tanta adaptación que necesitas hacer algo para volver a suscitar un estímulo suficientemente robusto. Entonces, es un juego, de nuevo, tienes que estar gestionando variables y tienes que estar prestando atención a la respuesta que estás obteniendo por el estímulo que estás suscitando. Y hilando con lo que comentábamos del volumen hace un momentito, también por eso es más sencillo moverle lo menos posible para no meter tanto ruido. Que si estás subiendo series, si estás moviéndola aquí, moviéndola allá, se va a volver muy difícil diferenciar qué está realmente sucediendo y qué es lo que deberías estar ajustando. Y yo digo que hay que, bueno, no hay que simplificar de más el entrenamiento, pero tampoco hay que hacerlo ver muy difícil o un poco entendible para la mayoría de los que nos escuchan. O sea, porque a lo mejor les puede generar cierto rechazo o todo lo contrario, incluso más dudas, pero que al final la base, que es la constancia y la disciplina de ejecutar el plan una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, eso es lo que te dará al final a tu objetivo y no tanto qué digo en esta historia para decir que estoy haciendo algo, no, hazlo y eso dará el resultado. También este tema lo quería tocar, iba a publicar una historia la cual no publiqué, que es un temilla que por ahí me hizo algo de ruido,
¿Qué opinan de la frase que dice, tener buen físico no es sinónimo de ser buen entrenador? ¿Qué opinan de ese juego mental? Justo tuve una charla en vivo con Lizárraga y justo eso me preguntó igualito. Está bien difícil. En el contexto deportivo, académico, por ejemplo, yo para dar clases me pidieron mi título, mi cédula, ya sabes, todo, Ujú. y doy la materia de nutrición y deporte. No, no me hicieron una plicometría y me dijeron, híjole, cabrón, estás muy grasoso, no te da. No me pidieron hacer un front double biceps para ver si no, Ujú. pero en nuestro mundillo del culturismo, del fitness, es completamente diferente. Si ves a alguien que no parece que entrena, pero parece ser que dice muchas cosas sobre entrenamiento, ¿por qué no lo aplicas en ti, güey? Ya cuando tengas bíceps, ya vienes y me dices. Creo que mi respuesta es, no debería, Ujú. pero no podemos ser ciegos y no podemos también hacernos así como que tontos y decir, no, no importa. Sí, sí importa, pero importa más justamente la parte, creo, de la comprensión y aplicación. Por Y, ejemplo, bueno, dale. respecto a eso, que igual quería complementar, híjole, hace no mucho, yo igual como que tenía mucho esta idea de, pues es que hay que ser congruentes con lo que se dice y con lo que se hace, y yo considero que sí, pero es que al final de cuentas, realmente valoras o le prestas atención a lo que esa persona te aporta, ¿no? O sea, si esa persona te aporta información con buena perspectiva, dándote puntos de vista muy grandes, creo que cuando realmente pones ese punto y dejas de ver a la persona tal cual nada más en lo que te está dando, de información hablando, creo que el físico sí podría llegar a como decir, ok, pues no, o sea, realmente no es algo que genuinamente me importe tanto porque yo sé que esa persona me está dando. Yo creo que aquí es más el hecho de cómo esa persona se presenta para dar una información, Exactamente. ¿no? Porque Sí, ahí ya es donde, si tú, como dice Dani, ¿no? Si tú ves que una persona va a hablar de nutrición deportiva y él no tiene un físico, pues digámoslo, estético, no es delgado así, existe mucho el prejuicio de, ay, no, pues este güey que si ni lo aplica y tas. Yo considero que ese prejuicio es un poquito peligroso porque eso ya te genera cierto rechazo a lo que te va a dar esa persona. Y realmente yo considero que estar abierto, escuchar a la persona tal cual lo que te está dando, ya sea de información o lo demás, creo que ahí es donde sí, yo considero que ahí, por ejemplo, el físico puede pasar completamente a segundo plano. Al final de cuentas, si sabes lo que está aportando la persona para ti, ya sea que sea tu coach a lo mejor o que sea alguien que te está enseñando, no sé, cierta materia en la escuela o en algún otro aspecto académico, creo que pues ahí sí, sí podríamos como que tener en cuenta esas dos partes. Yo lo veo más por el hecho de que muchas veces se genera el prejuicio y que están, bueno, yo considero que no es del todo correcto, no sé. yo puse justo la historia que iba a publicar, lo voy a leer así como lo escribí. Puse, tener buen físico no es sinónimo de ser un buen entrenador, como también tener mal físico tampoco es sinónimo de conocimiento y de ser un buen entrenador. Y también complementé con, como también tener mal físico y subir post informativos a Instagram no te hace buen entrenador, o tener buen físico y subir post a Instagram tampoco te hace buen entrenador. Entonces, a la conclusión que quiero llegar es que ser buen entrenador no depende ni de tu físico ni de lo que subes a Instagram. Depende de lo que para ti es ser buen entrenador. Basta con tener clientes y resultados, como también tener buen físico, clientes y resultados. O sea, creo que si hablamos de un entrenador, de aquel que ofrece resultados, pues tampoco es como que nos vamos a poner las manos en la cabeza si él tiene o no un buen físico. Creo que debe de ser un complemento de todo. O sea, si quieres ser buen entrenador, pues tan siquiera asegúrate de tener buenos clientes. Si quieres aportar o divulgar, pues con que tengas tu público que capta la información y la aplica, eres buen divulgador. O sea, creo que no debe estar peleado una cosa con la otra y ningún extremo debe de estar peleado, solamente hay que cambiar la narrativa de esa frase, yo creo. Siempre las opiniones que tienen más controversia son las que van a generar, ya sabes, más likes, bla, bla, bla. Y la gente que habla con más certeza de esas cosas
te aseguro, si alguien publicara, esa gente que tiene un cuerpo de lagartija y pone sus papers y quien lo pone está mamado, a lo mejor es usuario de farmacología, ¡pum! 500 compartidas, 1000 likes, ya sabes. Siempre algo así tan tajante, pienso es lo que tiene más impacto en las personas, a diferencia de una opinión un poquito más ponderada, como lo que comentas, que oye, de este lado no es así, de acá tampoco, siempre hay un punto intermedio, toda esa escala de grises, en donde es más probable que se sitúe la verdad. Eso pues genera menos atención en medios digitales como son las redes, en donde tu atención está siendo capturada por aquí, luego por allá, luego por allá. Es más difícil que una persona realmente se tome el tiempo de tomar esa reflexión sobre X tema, no nada más esto. Es que ni una cosa es ni buena ni mala, o sea, yo creo que pues no debemos de estar peleados ni con el entrenador que tiene mal físico, ni con el entrenador que tiene buen físico, o sea, si al final ambos están logrando su objetivo con el cliente o con el quien los lee, o sea, creo que al final ya ese es su objetivo. Malo fuera que, no sé, si tu intención es cagar el palo y subes post a Instagram y decir, no, si no lo haces así, no sirve y nunca vas a crear masa muscular y pues resulta que ni lo aplicas, nomás subiste el post, ni siquiera te dedicas a entrenar para ti bien y ni aparte ni tienes clientes, es como que no tienes congruencia entonces. Sí, claro, y eso al final de cuentas es más, digamos que aquellas personas que están siendo coach, creo que realmente les da igual, o sea, al final de cuentas, porque saben lo que están haciendo, o sea, lejos dejan el físico, los demás, los prejuicios, al final de cuentas, saben que tienen que atender al cliente y saben realmente qué es lo que están dando. Y creo que pasa lo mismo por el otro lado, a las personas que se dedican a divulgar, digo, de este lado creo que Dani se dedica un poquito más a meterse más de fondo en la ciencia y lo demás. Es como, bueno, pues lo haces y ya, o sea, punto. Bueno, pero hay que recalcar que Dani tiene unas calabazas aquí en los Sí, 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 hombros. claro, 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 sí, eso no hay duda, no estoy- Tiene tres cabezas el buen Dani, Es pero que es el efecto 3D de los ARMS. a la madre. Tiene su laboratorio de SARMS el Dani. Sí, de No, hecho, pero la verdad ya, sí me tranquiliza mucho leer a Dani y luego ver que está mamado. O sea, Sí, güey, ya en mí me da tranquilidad. totalmente, güey. ¿Sí? Igual, por ejemplo, Dani, a ver, tú, güey, que te dedicas un poquito, digo, más a ¿a sumergirte estar en eso. mamado? Sí, sí, también, también. Sabes la A mí, perspectiva que se crea, güey, ¿no? O sea, claro, de lo eso. estoy totalmente consciente, no es lo mismo subir, y de hecho es lo que he estado experimentando un poquito en mis historias estos últimos días, ya Ujú. 2 semanas creo. Hago una serie de encuestas, no me gusta preguntas, porque yo cuando la cago en una pregunta que alguien hace, siento culero. Estoy bien pendejo, güey, y ya quien lo vio ya supo que Sí estoy me bien pasa, pendejo. güey. Siento feo, entonces, siendo consciente de eso, mejor pongo encuestas. Y Ujú. ok, ver realmente las personas que se toman la molestia de seguirme, ¿qué opinan? Realmente me interesa saber en dónde estamos, como que qué he podido yo aportar. Y ya después, junto, y eso es intencional también, con el material de mí entrenando, estando ahí en las trincheras, en donde pues, vaya, afortunadamente se ve que algún progreso ha habido, ponerlo de la mano, de que mira, incluso ya saben las imágenes del paper y Sí, lo sí. que partes importantes, junto con la parte del entrenamiento, junto con el hacer eso, que Ujú. no solo se quede, pero prefiero no moverme 100% en ninguna de las dos. Que sea exclusivamente papers y el desglose, la madre, ni exclusivamente selfies de mírame qué mamado estoy, dame tu validación. Prefiero que sea como un punto medio, porque al menos para mí, cuando he tenido, la sigo teniendo obviamente, pero en puntos más, ¿cómo se dice?, álgidos, de mi travesía en el fitness, tener alguna figura en donde yo pudiera decir, ok, parece tener sentido, como que a lo mejor va por aquí y pienso que es mi utilidad en redes para las personas que me lleguen a seguir, por lo menos decirles por dónde. Ponle que yo no les voy a dar las respuestas, pero decirles, mira, quizás si le das para allá, si volteas a ver allá, puedes encontrar eso que buscas, en lugar de dar exactamente la respuesta que muchas veces yo no tengo. No sé si me explico.
Pero sí es totalmente intencional el mezclar la parte de que se va entrenando, de que se ve algo en el físico, y la parte de nerdearle, de leer y demás. Sí, claro. Y darle Hay que ser, como... Dale, Fer, dale, dale. no, que hay que ser nada más pues honestos con lo que subimos. No creo que, yo sé que las redes no son completamente la realidad, pero puedo asegurarles que trato de ser lo más real, o sea, así soy, así como me están viendo ahorita, trato de ser lo más real que pueda. Y si les digo que anoto, que, o sea, como por ejemplo, yo leo a Dani y sé que lo que pone tampoco está tan alejado de lo que es Dani, ¿sí me explico? Sí, sí, O claro. sea, sé que lo lee, sé que, aunque no lo conozco ni sé qué hace, como que sube la perspectiva es como que sí lo lee y sí lo aplica en él o sí lo trae constantemente en la mente, no es como que, hoy quiero demostrar que yo tengo la razón en esto. O sea, es Sí, claro. muy diferente cómo se aprecia. Sí, totalmente. Y creo que eso, por ejemplo, a pesar de que sí decimos que no somos las redes sociales, porque no lo somos, pero la parte que mostramos tratamos de poner esa parte que realmente somos, que en ese caso somos, bueno, mostramos esta parte del fitness, que no somos solo el fitness, esa es la diferencia, o sea, que no somos solo eso, pero sí mostramos cómo tenemos esa perspectiva. Claro. Y cambiando tocando lo que decías, Dan, igual siento que eso que haces en tus historias está muy chingón porque lo haces pintando los caminos que hay, pintando decisiones que podrían haber, pintando el espectro, más que pintando el punto. O sea, nada más decir, ¿por qué yo hago esto específicamente? Pintas el espectro de qué podría estar, qué podría pasar, y tú pones, ok, entonces yo tal vez recomendaría, podría ser, sería interesante. Eso creo que es realmente algo que puede, como lo mencionamos mucho, cambiar un poco la perspectiva que se tiene de la ciencia, de los papers, porque como lo mencionamos, es lo que se ve, o sea, es raro, pero al mismo tiempo las personas que tal vez pueden generar más interacciones divulgando ciencia son aquellas que ponen el paper y que dicen, esto es la razón, y si no lo haces así, no va a funcionar. Entonces, pues no sé, creo Porque que... se ve, aparte se ve que no es tu protocolo, o sea, Ujú. se ve que no estás mostrando un protocolo tuyo. Yo subo el volumen así, yo consumo tantos gramos por kilo de grasa, yo esto, ¿no? Es como que voltear a ver los datos, la evidencia, mantenerte en el medio, a la vez guiarte tú también en eso y no pautar protocolos. A mí no me gusta la palabra ni protocolo ni nada de ese tipo, me genera, no sé, no me gusta. Lo cual es bien irónico porque en ciencia, la gente de ciencia es justamente lo que te dice, mira, con la evidencia que tenemos y con la práctica que a lo mejor yo tengo siendo, no sé, entrenador, dietista o lo que sea, esto puede ser un buen punto de partida. Por fuera, mucha gente piensa que todos los que traemos bandera de evidence-based este paper dice que así es, y si Ujú. no lo haces así, estás bien estúpido porque aquí está la ciencia. Entonces, ¿qué haces ahí en la época de las cavernas? No, para nada, no se trata de eso, es creo, crear más dudas, pero poco a poco ir dando con lo que se asemeje más a la verdad. Pues creo que una gran conclusión de podcast, creo que la vamos a dejar por aquí en este día. Ya completamos la parte 2 del preguntas y respuestas. Sin embargo, claramente, antes de irnos, antes de despedirnos, recomendaciones musicales de la semana. ¿Qué nos tienen Dani, Fer? ¿Qué traemos? Vamos a ver. Miren, yo la verdad, como dije, iba a recomendar algo de Bad Bunny, pero pues creo que ya no, porque pues ya todo el mundo lo está escuchando. Entonces vamos a Es recomendar. que, ¿qué esperabas? O sea, todos lo vamos a escuchar, te guste o no, Sí, lo sí, vamos a sí, sí, escuchar. totalmente, totalmente. Entonces voy a recomendar al buen Kevin Carl. Me anda gustando mucho el álbum que sacó. Y voy a recomendar de su álbum Hasta el fin del mundo la canción de Adiós. Así, una muy buena canción. Yo voy a recomendar otro corrido, ¿cómo no? Como siempre. Hazte un playlist, hay que ponerle ahí en Ya el Hay que Spotify. armar un playlist, hay que armar un playlist. Pero aguanten. Ok, mi recomendación musical
semana es un corrido de Adriel Favela y Luis R. Conríquez, Bayo 17. Así se llama. Está muy bueno ese, güey. Está cabrón. Sí, Adrián Fabiola está recio. ¿Tú qué nos traes de recomendación, Dani? Sorpréndenos, por favor, Dani. Sí, por favor. Este podcast está en tus manos. No, la quería poner, pero luego nos cae ahí, nos bajan el video, sí. Luego sí pasa. Sí. Alma enamorada, Chalino Sánchez. Oh, chulada. Sí. Ya saben que yo soy de la vieja escuela, me gusta más la música viejita, así que pues dense grasa. Bueno, pues... Que por cierto, ya no nos han etiquetado, extraño mucho que nos etiqueten en historias, con las rolitas que recomendamos, les encargamos, ¿no? Porque parte de eso nos apapacha. Así que no sean así. Totalmente, pues bueno, muchísimas gracias, carnales, por estar aquí una vez más. Muchísimas gracias igual a todas las personas que nos mandaron sus preguntas. Creo que leímos pues prácticamente todas, ¿no? Tal vez quedaron ahí unas, pero sí nos aventamos gran parte ahora sí, ya respondiendo bien preguntas y respuestas. Y pues nada, aquí vamos a dejar el episodio de esta semana. Si nos están escuchando en Spotify, dense una vueltecita a YouTube, por favor. Igual ahí en Spotify, muchas gracias a todos los que han puntuado el podcast. Tenemos 5 estrellitas, aún así si no lo han puntuado, por ahí pues échenos la mano con eso. Realmente agradece muchísimo y eso al final de cuentas nos hace seguir en el top, ¿no? Porque seguimos siendo el top número 1. En YouTube igual, pues aquí en la descripción les dejo las redes sociales de Dani, del Buen Fer, igual el canal de Dani aquí está en la descripción, igual ahí en el canal está como canal recomendado para que lo vayan a ver. Y pues bueno, creo que aquí vamos a dejar el de esta semana. Les mando un abrazote a todos y nos estamos viendo en el número 26. Bye. Y antes que se me olvide, próximo 27 de mayo vamos a estar hablando ahí con Jeff Alberts, el padrino, 3DMJ, nuestro fundador. Va a ser en mi cuenta, por si quisieran que le preguntara algo, échenme sus preguntitas, que es una gran oportunidad. Hay leyendas en el culturismo nati, y luego está Jeff Alberts, así que nos van a acompañar. Totalmente. Pues bueno, Dani, nos quedamos aquí, que se la pasen chido, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos, un saludo.